Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. En esta hora me tocó a mí dar la reflexión. En este caso es un testimonio y quiero darles primeramente las gracias a Dios y también pues darles a ustedes la bienvenida. Espero que se encuentren bien en sus casitas. Espero que estén pasando un rato muy agradable, días agradables en compañía de su familia. Primeramente Dios, pronto esto va a pasar y nos volveremos a reunir. Pero mientras tanto, vamos a dar inicio una vez más, así, de esta forma, a través de las redes sociales. Vamos a orar antes de empezar. Si gustan acompañarme. Bendito Dios, Padre bueno, Padre celestial, Creador del cielo y de la tierra. Señor, en esta hora yo te doy gracias, Padre, porque es un privilegio estar aquí parada de pie, Dios mío, para tomar parte en este servicio, Dios mío. Tú has sido bueno, Señor. Tú eres bueno, Padre. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Te doy gracias, Señor, y te pido, mi Dios, que tú estés, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, está en tus manos, Padre. Toma control, Dios mío. Te pido también, Espíritu Santo de Dios, que tú me des sabiduría, que pongas palabra en mi boca, Señor. Que lo que yo tenga que hablar en esta hora, Señor, sea realmente el testimonio de la grandeza, del amor, de tu fidelidad, Padre, para conmigo. Te doy gracias, Padre, una vez más, Señor. Y te pido, Dios mío, que tomes control en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ahora, si ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, les voy a pedir que busquen en Mateo capítulo 6 y vamos a leer del verso 25 al 33. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no harán mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Hace unos días, cuando salí a despedir a mi hijo que iba rumbo a su trabajo, era muy temprano, era bien temprano en la mañana, y como todos los días salí ahí a despedirlo. Y me quedé parada un rato afuera, de la casa, mirando alrededor y es curioso porque yo tengo muchos años viviendo en este lugar y muchas veces, como leímos en la palabra hace un momento, el afán de todos los días, la ansiedad de todos los días, el correr de cada día, el que siempre anda uno afanado porque llegas tarde, porque estás tarde para el trabajo, porque algo pasó y te atrasó. El caso es que pocas veces nos detenemos a mirar a nuestro alrededor. Y ese día yo salí y mi hijo se fue y me quedé mirando alrededor, el mismo paisaje que veo todos los días al salir de casa. Pero me quedé observando el cielo y un día antes había habido una tormenta muy, muy fuerte. Y yo me quedé mirando de pronto el cielo y estaba completamente limpio, claro. Todavía el sol no salía, era muy temprano. Miré unos pajarillos parados en el tendido de la electricidad y me quedé pensando cómo Dios cuida de ellos, porque un día antes había demasiada lluvia. Me quedé viendo los árboles y estaban completamente quietos y un día antes
habían estado moviéndose de una forma que parecía que se iban a romper. Me quedé mirando el cielo y veía unas nubes tan claras, tan tranquilo el cielo, y recordé la tarde anterior cuando eran iluminados por los rayos y los relámpagos, y miré hacia el otro lado y pude ver las nubes de un color distinto. El sol todavía no salía y se veían como rojizas. Y es increíble pensar que el Señor cada día hace maravillas y nosotros por el afán a veces no nos damos cuenta. Me quedé pensando y dándole gracias a Dios por todo eso que en ese momento yo estaba mirando y que era hermoso, y que muchas veces no nos detenemos a admirar las maravillas que Dios hace, que las hace para nosotros disfrutarlas, y no lo hacemos. Y en un momento me sentí malagradecida porque no valoramos todo lo que tenemos, no valoramos lo que Dios nos da, no valoramos las maravillas que Dios hace día tras día tras día. Y allí pude entender esta palabra a la que le dimos lectura. Allí pude entender que esta palabra, donde dice que Dios tiene cuidado de las aves, que tiene cuidado que dice que no siembran y ni cosechan ni guardan en graneros, y sin embargo Dios tiene cuidado de ellas. A veces nos afanamos, y lo digo porque han pasado muchos años, y lo digo por mí, he vivido muchos de esos años corriendo, afanándome, pensando, siendo egoísta, siendo malagradecida, creyendo que gracias al esfuerzo, gracias al trabajo, gracias a que me he esforzado, podía salir adelante con las responsabilidades que tengo en casa. Y cuando yo miraba eso, pude entender esta palabra, pude entenderla porque se hizo realidad en mi vida. Pude entenderla también porque tengo 5 meses sin trabajar, y yo me afanaba antes buscando tener más horas de trabajo. Si por alguna situación yo faltaba un día o faltaba horas, yo pedía trabajar uno de mis días libres que tenía para recuperar esas horas, pensando que era lo que yo traía a casa lo que suplía mis necesidades. Y no era así. Nunca fue así. Hoy me doy cuenta que siempre fue Dios el que cuidó de mí, que siempre fue Dios el que suplió, que lo hace ahora. Ahora que me quedé sin empleo y que yo pensaba que las cosas iban a ser diferentes, que las cosas iban a ser difíciles, cuando tontamente creía que era con mis fuerzas, pude entender que así como Dios cuida de las aves y que no se preocupa, ni que nos pide que no nos preocupemos ni nos afanemos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, por suplir las necesidades físicas del diario vivir. Esta palabra, ese día en la mañana, pude entender que era una realidad en mi vida y en mi familia, en mi hogar. Estoy segura que muchas personas estarán de acuerdo conmigo en esta hora. Pude entender también que el Salmo 23, que muchas veces recitamos, algunas veces de memoria, se había hecho una realidad en mi vida. Cuando dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, y que junto a aguas de reposo nos pastoreará. Ese salmo, allí pude entender también que era una realidad en mi vida, porque hasta este día yo puedo decir que
el Señor ha sido bueno, que ha suplido todas mis necesidades, que yo puedo realmente reposar en esos delicados pastos y que Él conforta mi alma, como dice el Salmo. Y muchas veces no entendemos por qué hay cosas o situaciones que pasan en nuestra vida, pero es que la única manera que quizás nosotros o Dios llama la atención de nosotros es cuando permite que pasen situaciones en nuestra vida que nosotros no pensamos que pudieran llegar a pasar, pero que Él permite que eso pase para de alguna manera obligarnos a acercarnos a Él. Porque es cuando nos acercamos a Él que nosotros podemos entender esta palabra. Es cuando nosotros pasamos una situación y cuando sentimos que ya nosotros con nuestras propias fuerzas o con nuestras propias manos o nosotros no podemos hacer nada. Cuando entonces nos dejamos guiar por el Señor y nos acercamos a Él. Y es cuando nosotros podemos ver su gloria y su poder. Pero necesitamos muchas veces pasar por una situación para poder entender, para poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida y que esta palabra se haga una realidad en la vida de nosotros. ¿Saben por qué les digo esto? Porque muchas veces nos levantamos y es bueno levantarnos, es bueno despertarnos y darle gracias a Dios por un nuevo día, porque abrimos nuestros ojos y le damos gracias porque nos permite ver un día nuevo. Pero no es lo mismo ver un nuevo día cuando estamos pasando por una situación, sobre todo si es de salud y que es muy riesgosa, que es muy peligrosa, que es mortal. Por lo menos eso es lo que se mira en las noticias en este tiempo, y estoy hablando de la situación de la situación que se está viviendo a nivel mundial con este virus del COVID. Y las noticias que miramos no son alentadoras. Las noticias que vemos nos dejan saber que realmente lo que se dice es verdad, porque vemos las cifras de muertos, porque vemos las fotografías, los videos de hospitales saturados, porque vemos que la gente se está muriendo realmente. Y a veces pensamos que nosotros nos cuidamos pensando que a nosotros no nos va a tocar, pero pasó a lo mejor. Quizás ustedes saben que yo fui una de las personas que hace unas semanas atrás me contagié con esa enfermedad, y cuando yo empecé a sentirme mal, mirando las noticias, mirando los récords de personas fallecidas, mirando todo lo que está pasando alrededor del mundo, humanamente yo sentí miedo. Y puedo decirlo ahora porque ya pasó, pero en ese momento sentí mucho miedo, sentí temor porque todo lo que se ve, de pronto cuando uno lo mira de lejos, a veces no lo cree, pero cuando llega a nuestra casa o a nuestra vida, yo personalmente, yo sentí miedo, y es que muchas veces predicamos o damos una enseñanza y decimos, no tengas temor, no tengas miedo, pero decirlo en esta situación como ahora, detrás de un púlpito o decirlo durante una reflexión es fácil. Es fácil decir de palabra, no tengas temor, no tengas miedo, pero cuando una situación así llega a la vida de uno,
sí se siente temor, sí se siente miedo. Somos humanos y creo que hasta cierto punto es válido. Sobre todo en mi casa, ustedes saben que tengo una hija con una condición médica. En ese tiempo estaba mi nieta viviendo aquí en casa y tenía temor por mí, por lo que fuera a pasar conmigo, pero también hasta cierto punto qué tanto yo podía guardarlas, alejarme de ellas para no contagiarlas, porque sabemos que es una enfermedad, un virus muy contagioso. Ah, me di cuenta también de que en todo este tiempo antes de yo contagiarme, yo creía que era una persona fuerte. Yo pensé que a mí no me iba a pasar. Yo me consideraba una persona fuerte, quizás no tanto físicamente, pero yo me consideraba fuerte en mi interior. Yo me sentía fuerte. Gracias a Dios soy una persona que no se enferma, muy rara vez me enfermo, entonces eso me hacía sentir que yo era fuerte. Yo sentía o creía que yo era valiente porque me había tocado enfrentar muchas situaciones en mi vida y yo sentía que yo las había enfrentado con valentía. Me di cuenta que no era así, que ni era fuerte ni era valiente. Pensaba que yo era sabia en mi propia opinión, como dice la palabra, porque me había tocado tomar decisiones, me había tocado decidir sobre cosas que tenía que enfrentar en la vida y me di cuenta que tampoco era sabia. Había hecho cosas no las correctas. Me di cuenta cuando miré que mi familia, mis hijos, estaban como desamparados porque yo me preocupé por protegerlos, me preocupé por sobreprotegerlos, quizás creyendo que era lo mejor para ellos. Yo me sentía como fuerte para poderlos proteger y en ese momento me di cuenta que había actuado mal, que no había delegado en ellos responsabilidades que los fortalecieran a ellos, que los hicieran a ellos fuertes y valientes. Me di cuenta que se desesperaron por lo que yo estaba pasando y ahí me di cuenta que tampoco era sabia, que no había actuado de la manera correcta. Parece que todo lo que yo pensaba de mí, todo había sido mentira porque nada, en ese momento nada tenía sentido. Todo lo que yo creía que era, estaba ahora en una cama y de ahí no podía hacer nada, me sentía mal y me desesperaba más. Tuve mucho miedo de morir. Llegó el momento en que tuve mucho miedo de morir, de que mi situación llegara a ese límite donde se ven en las noticias que están las personas en los hospitales y me dio miedo. De verdad que sentí miedo de lo que pudiera llegar a pasar. Me pasó lo que le pasó al apóstol Pedro. Cuando quitó la mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Y eso me pasó. De pronto sentí que todo se hundía bajo mis pies, porque me desenfoqué y me puse a ver lo que humanamente yo podía hacer. Y quité mi mirada de Jesús, quité la mirada de Dios. Mi confianza de pronto no encontraba. Una vez más pensé que yo podía, yo con mis fuerzas. Y el temor me hizo de alguna manera pensar que todo se había terminado, pensar que hasta allí
hasta allí quizás había llegado mi tiempo. Y por otro lado, yo había estado muchos días atrás pidiéndole a Dios en oración que me hablara, pidiéndole a Dios que me hablara a mí directamente, que yo oía testimonios de personas y yo creía en esos testimonios. Yo creo realmente, jamás dejé de pensar que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios vive, que Cristo vive, que la palabra de Dios es fiel y que es verdadera. Nunca lo dudé. Pero hubo un momento en que sí aparté mi mirada de Jesús. Cuando yo en mi oración le pedía que me hablara, porque yo oía testimonios de personas, el Señor me dijo, el Señor me habló, o el Señor, su Espíritu Santo me hizo sentir, o me habló, o me dijo, o me confirmó. Yo en ese momento pensaba, Dios mío, ¿por qué a mí tú no me hablas? ¿Por qué a mí tú no me hablas? Yo hago tu voluntad, yo leo tu palabra, yo creo, y una vez más creyendo lo que uno es, yo creo que estoy haciendo conforme a tu palabra. Háblame. Yo sé que tú eres real porque yo he visto tu poder. Si tú no has estado con nosotros, yo he visto cómo nos has sacado adelante, yo he visto cómo has tratado con la vida de mi hija, yo he visto tu poder manifestado a través de otras personas, pero yo quiero tener ese encuentro contigo. Yo quiero que seas tú el que me hable a mí directamente. Yo le pedía eso a Dios en oración. Y una noche, cuando me sentía muy mal, durante esos días que estuve enferma, esa noche me sentía tan mal y yo trataba de hacerme la fuerte y de hacerme la valiente porque veía la preocupación de mis hijos. Y yo no sé si fue el miedo que tenía, yo no sé si era el delirio porque la temperatura que estaba pasando en ese momento tenía alta temperatura, o yo no sé si realmente fue algo que el Señor me mostró, pero ese día era en la noche, mientras me tomaba un té que Daisy me llevó, comencé a orar y despacio me tomaba ese té y oraba al Señor y le lloraba y le pedía que me sanara, le rogaba a Dios que me sanara, que no permitiera que esa enfermedad terminara conmigo. Y terminé el té y terminé de orar y me acosté. Tenía mucho frío, quizás por la temperatura, y recuerdo que me acosté y me tapé. Y yo sé que no estaba durmiendo porque me acababa de acostar. Yo sé que no fue un sueño porque yo no estaba dormida. Pero llegó un momento en que yo cerré mis ojos y yo clarito, yo vi un ataúd y me dio más miedo todavía. Yo abrí mis ojos rápidamente porque yo no quería mirar eso. Yo vi un ataúd claro, color madera, cerrado, y abrí mis ojos, inmediatamente abrí mis ojos porque yo sabía que yo no quería mirar eso. Y empecé a preguntarle al Señor si era Él el que me estaba hablando como yo se lo había pedido, si era Él que me estaba mostrando algo, si Él quería enseñarme algo que quizás iba a pasar. Empecé a pedirle mucho a Dios, empecé a llorar y empecé a pedirle al Señor que tuviera misericordia. Recordé ese pasaje de la Biblia que se encuentra en Segunda de Reyes, donde habla del rey Ezequías, cuando el profeta Isaías
llegó a decirle que iba a morir, que alistara su casa porque iba a morir. Y yo recordé ese pasaje, empecé a llorar. La Biblia dice que el rey Ezequías escuchó lo que el profeta le dijo, se volteó hacia la pared y empezó a orar y a pedirle a Dios que recordara todo lo que él había hecho, cómo él se había portado, cómo él había obedecido la palabra, cómo él había sido fiel. Y eso fue lo que hice. Empecé a rogarle a Dios, empecé a pedirle que tuviera misericordia, que me ayudara, que me sanara, que me levantara, que no permitiera que algo pasara, algo que yo no quería que pasara. Me asusté cuando vi esa figura del ataúd y no sé cuánto tiempo estuve llorando y pidiéndole a Dios que me ayudara. Y después de un momento de llorarle al Señor, yo recuerdo una vez más que cerré mis ojos y yo pude ver esta vez en la pared de mi cuarto dos palabras, y una decía, sé fuerte, otra decía, esfuérzate. En ese momento yo sentí que era Dios nuevamente hablando conmigo. En ese momento yo sentí una paz y una tranquilidad en mí, muy dentro de mí, que me hacía confiar en que era Dios dándome la respuesta a la oración que yo acababa de hacer. En ese momento yo tuve la certeza, porque se me quitó el miedo. Ese miedo que tenía se me quitó. Pude sentir una tranquilidad que no había sentido 2-3 días, los últimos 2 o 3 días anteriores. Pude sentir que realmente Dios me había escuchado, que Dios había hablado conmigo. Yo en ese momento, yo lo sentí dentro de mí, que el Señor me decía que yo me tenía que esforzar, que el Señor me decía que yo tenía que ser fuerte, que Él estaba conmigo. Hermanos, el Señor quitó ese temor que había en mí. Se me fue el temor y ese día yo dormí tranquila. Por eso le decía hace un momento que no es lo mismo despertarse un día común y dar gracias a Dios a despertarse un día y ver la claridad de ese nuevo día después de pasar por una situación como esa, por una situación de enfermedad o pasar por un problema o pasar por situaciones fuertes que en ese momento uno esté pasando. Es bien diferente, porque el ver nuevamente la luz de un nuevo día tiene un significado diferente. A los 2 días después de eso, al día siguiente después de eso, yo todavía me levanté sintiéndome mal, muy mal todavía, pero fue transcurriendo el día y durante el día yo empecé a sentirme un poco mejor. Al día siguiente, dos días después de esa noche, yo empecé a sentirme mejor y de ahí para acá fue mejor y mejor y mejor cada día. Por eso yo no tengo ninguna duda de que fue Dios el que me dio esa certeza y esa convicción, porque yo lo pude sentir dentro de mí, yo lo pude sentir en mi alma, en mi corazón. Y en esta hora yo quiero darle primeramente gracias a Dios, porque Él ha sido bueno conmigo. Dios es bueno. No importa lo que pase, Dios igual es bueno, sigue siendo bueno. También quiero darle gracias a mi pastora, que siempre estuvo pendiente de mí a través del teléfono, sobre todo porque entiendo que ella estaba pasando por una situación de salud, por el mismo virus, y de la manera que yo me sentía, yo creo que
yo creo que ella hacía un extra esfuerzo para estar pendiente de las personas que en ese momento estábamos pasando por la misma situación. Ella me llamaba casi a diario para preguntar por mi salud. Quiero darle gracias también a varios hermanos que diariamente había unos hermanos que me llamaban para preguntar cómo estaba, que se preocupaban por mi salud, que se ofrecían a que si necesitaba algo sabiendo que yo no podía salir, que mi hija se arriesgaba a andar también fuera para no contagiarse, me llamaban para preguntarme si necesitaba algo, me trajeron comida, hubo hermanos que se preocuparon por traer ayuda, no saben lo importante que es sentir que hay alguien a quien le importas, que hay alguien que está orando por ti, que hay alguien que se preocupa por ti en esos momentos. Gracias a cada uno de los hermanos. No voy a mencionar nombres porque no quiero que alguien se me escape y después me haga sentir mal, pero ustedes saben de quiénes hablo. Gracias, gracias, gracias de todo corazón, porque por la misericordia de Dios, hoy estoy aquí dando ese testimonio. Hoy estoy aquí dándole gracias a Dios y agradeciéndole a cada uno de ustedes. Yo sé que hay personas que quizás están viendo este video y que han perdido un ser querido a causa de esta misma enfermedad o de cualquiera otra, no importa la enfermedad que sea, y que quizás se sientan todavía tristes por su pérdida. Dios sabe por qué a unos nos sana y por qué a otros no. Dios es un Dios soberano. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros en cada situación que tenemos que pasar. No nos corresponde a nosotros entender la mente de Dios, ni entender cada una de las acciones que Él toma. Pero lo que sí podemos hacer es confiar que en toda situación, en toda circunstancia, Dios tiene el control, que Dios tiene un plan y los planes de Dios son perfectos para cada uno de nosotros, y que el anhelo de Él es que recibamos su amor y la salvación, que de alguna manera trata con unos de una forma, con otros de otra, que tiene una manera diferente de tratar con cada una de nosotros. Quizás a algunos nos traerá la salud, la sanidad física. Otras veces quizás nos consolará con su paz y nos dará ese abrazo que quizás en ese momento tanto necesitamos, y nos dará la paz en nuestro corazón que tanto nos hace falta en ese momento, que nos haga sentir que no estamos solos, que Él está con nosotros. Y quizás algunas veces esté más interesado en salvarnos que en sanarnos, pero en medio de cada situación, no importa la que sea, en medio de cada circunstancia, podemos confiar que Él siempre, siempre está con nosotros y que nunca nos va a dejar solos. Y se los digo no porque yo me haya levantado, que el Señor me haya levantado y me haya devuelto la salud, pero que también he tenido grandes pérdidas y que yo entiendo por lo que es pasar por una situación de esas, pero que en todo momento, Dios está con nosotros. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y porque hoy puedo estar aquí dando este testimonio de las grandezas, de las maravillas y del poder de Dios, y que este testimonio pueda quizás servir para que aquellos que están pasando por una situación no se desanimen, sigan confiando en Dios, sigan creyendo en Dios,
sigan confiando y creyendo que esta palabra es fiel, que esta palabra puede hacerse realidad en nuestra vida. Todas las promesas que hay aquí podemos hacerlas nuestras y pueden ser reales en nuestra vida si el Señor así le place, porque al final de cuentas es la voluntad de Él. Gracias por este tiempo, gracias porque Dios ha sido bueno conmigo y sé que es bueno con cada uno de nosotros. Si de verdad lo buscamos, la misericordia de Él es buena. Cada mañana se renueva y nosotros tenemos acceso a ella si reconocemos que Dios tiene el poder. Amén. Ahora, para terminar, quiero darle gracias a Dios. Voy a hacer una oración y de esta manera damos por concluido este servicio. Amén. Bendito Dios, Padre bueno, Padre de misericordia, Señor del cielo y de la tierra. Mi Dios, en esta hora yo te doy gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra que es fiel y verdadera, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Yo te pido, Dios mío, que tú bendigas, Señor, a cada hermano que está viendo este video. A cada uno de ellos, Señor, si en este momento están pasando por una situación, que tu presencia esté con cada uno de ellos, Dios mío. Mi Dios, yo te pido, Padre bueno, que la palabra tuya, Dios mío, se haga una realidad en la vida de cada uno de ellos. Yo te doy gracias, Padre, por mis hermanos en Cristo, por esa familia extendida. Y te ruego, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que pronto, Señor, si es tu voluntad, podamos nuevamente reunirnos, Padre, y agradecerte, Dios mío, con cánticos de alabanza, Señor, en tu casa, en tu templo, dándote en todo momento, Señor, la honra, la gloria y la alabanza, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga. Amén.